Con esta serie de estudios que hemos titulado Moldeando el carácter de nuestros hijos o cómo moldear el carácter de sus hijos, ocurre más o menos lo mismo que pasa con la construcción de una casa o de un edificio. Bueno, cuando uno busca un ingeniero o un arquitecto para que le diseñe y le construya, estamos esperando ver rápidamente las paredes ya levantadas. Pero resulta que al principio el trabajo es muy lento. Tienen que comenzar a excavar en el solar, comenzar a poner el fundamento, pero eso es necesario. Si no ponemos un fundamento seguro, no vamos a edificar una casa segura. De igual manera, cuando hablamos de que vamos a dar un seminario o hablar sobre cómo moldear el carácter de nuestros hijos, quizás muchos de nosotros esperamos que nos digan algo rápido y práctico. Que nos digan cómo lidiar con los problemas de nuestros hijos, que nos digan cómo trabajar con ellos en el hogar, qué hacer cuando no nos obedecen, qué hacer cuando hay una rebeldía, qué hacer cuando esto o cuando aquello. Pero aquí estamos primero colocando el fundamento. Y tenemos que tomar tiempo para poner estos principios fundamentales para sostener el edificio. Tenemos que esperar con paciencia hasta que esas paredes puedan ser levantadas. Y las tres presuposiciones básicas que vimos inicialmente como principios fundamentales sobre los cuales vamos a empezar a hacer el edificio, hablan de que cada uno de los niños necesita desesperadamente ser moldeados por nosotros los padres, en primer lugar por la realidad del pecado que mora en el interior de cada uno. En segundo lugar, aprendimos que por la efectividad de la corrección paterna. Y en tercer lugar, por los trágicos resultados que vendrán si descuidamos ese deber. El segundo principio fundamental que vamos a estar viendo hoy, lo podemos enunciar de la siguiente manera. Es responsabilidad personal de los padres dedicarse con fidelidad a Dios, con ahínco, con interés, a moldear el carácter de cada uno de sus hijos. Repito, es responsabilidad personal de los padres dedicarse con fidelidad a Dios, con ahínco, con interés, a moldear el carácter de cada uno de sus hijos. Y antes de considerar este principio fundamental, es necesario hacer una aclaración. Las enseñanzas que estamos compartiendo en esta ocasión no han sido extraídas ni de la experiencia personal de este predicador, ni de la experiencia personal de ningún otro hombre o cualquier otra persona. Aquí hemos venido a escuchar cuál es la perspectiva que tiene Dios de estas cosas, las cuales han sido reveladas en este libro que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Así que no hemos venido a enterarnos sobre cuáles son las últimas teorías de los psicólogos, sean seculares o cristianos. Tampoco hemos venido a copiar las experiencias de tal o cual padre de la forma en que él ha criado a su niño. No. Hemos venido a preguntarnos qué dice Dios. Y eso es importante porque una de las manifestaciones más latentes de la rebeldía humana es que Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Una de las áreas en las que más se manifiesta esa rebeldía es precisamente en la familia. Dios dice una cosa y el hombre dice otra cosa. Por eso la invitación que Dios hace al hombre no solo incluye el abandono de sus pecados, sino que en una forma clara y expresa invita al hombre a dejar de lado sus conceptos personales. Isaías, capítulo 55, versículo 7, allí el Señor dice: deje el impío su camino de maldad, de egoísmo, de pecado, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Allí podemos ver claramente cuál es la invitación que Dios le hace a todo hombre. Y deje también su pensamiento. ¿Por qué?
Porque nuestros conceptos personales están dañados, están tergiversados. Lo que los hombres hoy día llaman libertad de pensamiento, la Escritura lo llama rebelión, rebeldía. El Señor en Isaías capítulo 65, versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda en su camino no bueno. Y escuchen lo que dice: anda en pos de sus pensamientos. Una persona que anda en pos de sus pensamientos, en cualquier cosa, no solo en el área de la familia, no es un libre pensador como se le llama hoy. No es una persona independiente, no, es un rebelde. Y Dios dice aquí: ellos andan por camino no bueno. ¿Cuál es ese camino no bueno por el que andan? Bueno, ellos andan en pos de sus pensamientos. Yo sé que alguien puede estar pensando: ¿pero es que acaso no tiene el hombre libertad de pensamiento? Sí lo tiene, pero dentro de los límites que Dios nos ha revelado en su palabra. Por ejemplo, decir que la homosexualidad no es una perversión, sino un estilo de vida distinto, eso no es libertad de pensamiento, eso es rebelión. Porque Dios ha dicho en su palabra que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Y lo mismo podemos decir con respecto a la crianza de nuestros hijos. Fue Dios quien creó la familia, y por lo tanto es el único que sabe cómo funciona adecuadamente. Y aquí Dios dice una cosa y el hombre dice otra. Aquí vinimos a escuchar qué dice Dios. Y en primer lugar, Dios dice que nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter, que ellos no pueden moldearse solos, que ellos necesitan ser moldeados por otros, por sus padres. Ahora, en segundo lugar, Dios nos dice en su palabra que es nuestra responsabilidad personal como padres dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos. Y es precisamente este principio el que desarrollaremos en esta ocasión. Bueno, la estructura de nuestra enseñanza hoy día es bien simple. Veremos el principio de la responsabilidad personal de los padres en moldear el carácter de nuestros hijos, sustentado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver 4 textos claves del Antiguo Testamento, todos en el libro de Proverbios, y 3 textos claves en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, quiero que vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 7 al 10. Allí dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Como ustedes han notado desde el estudio anterior, el libro de Proverbios ocupa un lugar clave en el tema que estamos tratando. Todo padre que quiera ser fiel a Dios en su tarea de moldear el carácter de sus hijos debe familiarizarse con este libro inspirado. Nosotros lo debemos ver como si fuera nuestro libro de texto, nuestro libro fundamental, no uno entre otros, sino que debe ser fundamental en la tarea de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y el propósito de este libro lo vemos reflejado en los primeros 6 versículos. Allí dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. Por cierto, la palabra simple en hebreo da la idea de una persona que tiene una mente tan abierta que cualquier idea puede penetrar en su corazón, entrar en su mente y hacerlo actuar de cierta manera. Un simple es una persona muy influenciable. En inglés, por cierto, hay una palabra más apropiada, naif, una persona que puede ser movida con facilidad.
Y sigue diciendo el texto, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Ese es el propósito del libro de Proverbios. Y el texto clave está en el versículo 7. Allí dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ese es el tema del libro de Proverbios, que la sabiduría viene por el temor de Dios. Salomón está instruyendo aquí a su hijo en la sabiduría, entendiendo por sabiduría como la capacidad de emplear los mejores medios para los mejores fines. Es decir, un hombre sabio puede discernir entre el bien y el mal, y a la hora de tomar una decisión, decidirá lo que es mejor tanto para la gloria de Dios como para su propio bienestar y el bienestar de otros. Así que una persona puede ser muy inteligente, puede haber acumulado una gran cantidad de conocimiento y aún así no ser sabio. No necesariamente una persona sabia es inteligente y no necesariamente una persona inteligente es sabia. Puede haber un hombre o una mujer que haya tenido la oportunidad de acumular una gran cantidad de conocimiento y aún así no ser una persona sabia. ¿Cuál es el deseo entonces de todo padre piadoso y sensato? ¿Que sus hijos sean inteligentes o que sus hijos sean sabios? Bueno, como padres quisiéramos que fueran las dos cosas, que fueran inteligentes y sabios. Pero si tenemos que elegir entre una de las dos cosas, oremos a Dios para que nos dé hijos sabios, porque hay muchas personas geniales en este mundo con vidas destrozadas, con vidas destruidas, personas inservibles cuya vida no sirve para nada. Así que todo padre piadoso y sensato debe desear que sus hijos lleguen a ser sabios, que a la hora de enfrentar la vida sepan tomar las mejores decisiones y usar los mejores medios para lograr los mejores fines. Ahora bien, Salomón nos dice en los versículos 7 al 10 que hay 3 cosas necesarias para poder obtener esa sabiduría. En primer lugar, dice él, que si desea obtener sabiduría, debes adquirir temor de Dios. Es la fuente de donde emana la sabiduría. El temor de Dios es la parte principal y fundamental de este conocimiento. Y así como no podemos aprender a leer sin conocer el abecedario, tampoco podemos llegar a ser sabios sin tener temor de Dios. Eso es imposible. El hombre que teme a Dios toma en serio sus amenazas. El hombre que teme a Dios sabe cuáles son sus mandamientos. Y sabe que esos mandamientos deben ser obedecidos por su propio bien. El hombre que teme a Dios aprende a ampararse en las promesas divinas. Pero, ¿qué le pasa a un hombre que no teme a Dios? Un hombre que no tiene temor de Dios es una especie de barco que navega a la deriva en una noche oscura y tempestuosa, sin carta de ruta, sin brújula. Eso es un hombre que no teme a Dios. No puede llegar a ningún sitio, y por lo tanto es imposible ser un sabio sin temor de Dios. En segundo lugar, Salomón nos dice que para obtener esa sabiduría se necesita instrucción y dirección paterna. Escuchen lo que dice los versículos 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Algunas personas están dispuestas supuestamente a aceptar lo primero como bueno y válido, es decir, el temor de Dios, mientras que al mismo tiempo desprecian la instrucción y la dirección paterna. Pero quiero hablar hoy a los niños y jóvenes que están escuchando. Escuchen bien qué es lo que Dios está diciendo aquí. Él dice, hijos míos.
Si deseáis obtener la sabiduría, no solo debes vivir en el temor de Dios, sino también debéis escuchar lo que dicen vuestros padres, a ambos padres. Dios dice muy claramente: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. Aquí están incluidos ambos padres. Dios no está pensando en la madre que está sentada en la casa y que constantemente le dice al niño: deja que venga tu papá. Cuando venga tu papá te castigará. No. Tampoco Dios está contemplando aquí a un niño que le teme a su padre y que le obedece, pero que menosprecia la dirección de su madre. Ese niño es un insensato. Dios dice aquí: niños, si queréis ser sabios, debéis escuchar la voz de autoridad de tus padres. Ambos padres, papi y mami, los dos. Porque los dos fueron puestos por Dios como una autoridad sobre ti. Y como bien lo señala el pastor Nichols, de quien también estoy tomando la mayor parte del material para esta conferencia, el pastor Greg Nichols dice a los niños y a los jóvenes, él les dice esto: ellos, vuestros padres, han vivido más que ustedes, saben más que ustedes. Escúchenlos por su propio bienestar. Si queréis ser tontos, rechazad el consejo de vuestros padres. Si queréis ser sabios, recordad no solo que los ojos de Dios están sobre ustedes, que es el temor a Dios, sino también escuchen a vuestros padres. Y sobre todo los jóvenes, cuando son adolescentes y pasan de los 15 años, siempre llegan a creer que son más inteligentes que sus padres. Mira, jovencito que me escuchas, si tú piensas que eres más inteligente que tus padres, yo voy a suponer que lo eres. Aunque dentro de 10 años te vas a dar cuenta que no es así, pero vamos a suponer en este momento que tú eres más inteligente que tu padre. Y quiero poner un ejemplo sobre tu conciencia. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo era perfecto? Indudablemente Jesucristo era más inteligente que José y María. Y dice la Escritura que durante toda su vida estuvo sujeto a sus padres, hasta que llegó a ser un adulto. Así que cuando el diablo ponga en tu corazón la idea que eres más inteligente que tu papá y que eres más sabio que tu mamá, recuerda que el Señor Jesucristo, que era más sabio que tu papá, que tu mamá y que tú, se sometió a sus padres hasta que llegó a ser un adulto. Si quieres ser sabio, Dios te dice a ti lo que tienes que hacer. Si quieres ser tonto, rechaza el consejo de tus padres y vas a ver lo que pasará. En tercer lugar, Salomón nos dice en los versículos 10 al 19 que si queremos ser sabios, debemos rechazar los consejos del mundo impío que nos rodea. Dice en el versículo 10: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. El autor nos está presentando un contraste aquí. Él no está viviendo en un mundo utópico donde todo es bondad, sino que él sabe que en este mundo recibiremos influencias positivas y negativas. Así que por un lado le dice a los niños y jóvenes: escuchad la voz de Dios, escuchad a tus padres. Pero por el otro lado está diciendo: no escuchéis la voz de los pecadores. Ellos tratarán de engañarte. Ellos tratarán de arrastrarte al estilo de vida de ellos. Si quieres ser sabio, no cedas a la presión, no te dejes intimidar. Debemos resistir al estilo de vida y la filosofía de vida del mundo. ¿Y qué es lo que dice el Salmo 1? El Salmo 1 del versículo 1 al 3. Que si queremos ser sabios, debemos tomar la senda distinta a la del consejo del malo. Escuchen lo que dice el Salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el resultado de ser un hombre y una mujer sabios. Así que, para obtener la sabiduría, hay 3 fundamentos que ya hemos visto. Primero, vivir en el temor de Dios. Segundo, escuchar a vuestros padres. Y tercero, rechazar la presión e influencia de los malvados. Pero esta enseñanza presupone algo. Presupone que los padres nos sentimos contentos porque nuestros hijos están aquí sentados escuchando estas cosas. Pero aquí hay algo que te atañe como padre primariamente. Salomón está presuponiendo que nuestros hijos están recibiendo instrucción, tanto del padre como de la madre. Escuchen esto, padres. Muchos jóvenes terminan escuchando el consejo de los malvados porque no encontraron en el hogar las respuestas que tenían a sus preguntas. No las encontraron. Tenían temor a ser defraudados por padres que nunca tenían tiempo. O sencillamente nunca llegaron a desarrollar con sus hijos una relación abierta de comunicación. Los padres nunca fomentaron esa relación y desde que nacieron quisieron esperar que los niños fueran más grandes. ¿Y qué sucedió? Bueno, cuando surgieron las inquietudes y el joven llegó a ser adolescente con muchas preguntas, decidió ir a buscar sus respuestas en otro lado. Esa fue su decisión. Y es importante que nos detengamos por un momento a considerar esto. Les pregunto, apreciados padres, ¿será que podemos con limpia conciencia amonestar a nuestros hijos porque ellos no han seguido nuestros consejos ni nuestras instrucciones en cuanto a los valores de la vida, en cuanto a la vida eterna, en cuanto al temor a Dios, en cuanto a los amigos con quienes deben andar, el estilo de vida que deben imitar, el modo de comportarse como una señorita o como un joven? ¿Podemos nosotros amonestar con buena conciencia a nuestros hijos porque en alguno de esos puntos no ha seguido nuestra instrucción? ¿O más bien debemos nosotros ser amonestados por Dios por cuanto no hemos instruido clara y adecuadamente en lo que respecta a estas cosas? Recuerden, padres, somos nosotros quienes debemos instruir a nuestros hijos en cuanto a los amigos que deben tener, en cuanto a su forma de vestir, en el estilo de vida que van a seguir, en cuanto a la piedad, en todo. Nuestros hijos no pueden moldearse solos. Ellos necesitan de nuestra instrucción para llegar a ser sabios. Así que este primer texto que hemos leído del libro de Proverbios infiere el deber que estamos tratando de establecer. ¿Y cuál es ese deber? Que nosotros los padres tenemos el deber de moldear el carácter de nuestros hijos. Pero hay otros textos en el libro de Proverbios que lo enseñan en una forma clara y directamente. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice: «Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo». Bueno, aquí no se infiere nada. Aquí Dios lo dice de una forma directa, que el disciplinar a nuestros hijos es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Que no es una opción, que tampoco es una sugerencia. No, es un deber, es una obligación. El no hacerlo equivale a tomar otra decisión. Noten, el texto pone delante de nosotros 2 decisiones. El texto dice: o decidimos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, o entonces hemos tomado otra terrible decisión. ¿Y saben cuál es? Destruirlos. ¿O estamos conscientemente dedicados a forjar un carácter sabio y piadoso en nuestros hijos? ¿O estamos dejando crecer en ellos la semilla de su propia destrucción?
Pero hay algo aquí que llama poderosamente la atención, y es el hecho de que Dios no se limita en el texto a dar la orden, sino que al mismo tiempo pone un incentivo. Él te estimula, Él dice, castígalo en tanto que hay esperanza. Lo que Él está diciendo es que hay esperanza. Y Dios está usando esa esperanza con una motivación para los padres. Y lo que llama la atención es el hecho de que Dios entiende que nosotros los padres necesitamos una motivación. Bueno, ya me imagino aquí a algunos solteros preguntándose, ¿necesitan los padres una motivación, un incentivo para dedicarse a una labor tan sagrada como moldear el carácter de sus hijos? Bueno, solo una persona que no tiene hijos podría responder que no. Porque realmente hay pocos trabajos que tiendan a ser más desalentadores que ese. Y como Dios lo sabe, Él no solo se limita a darnos la orden, sino que también nos estimula porque es Dios bondadoso. Cuando un padre ha estado trabajando con su hijo una y otra vez, y vienen esos terribles momentos en que creemos, no que el asunto sea estancado, sino que más bien ha echado para atrás, y nos preguntamos, ¿será que vale la pena todo este esfuerzo? ¿Será que vale la pena las pelas que he tenido que pegarle? Las veces que he tenido que hablarle acerca de ese mismo asunto y ha vuelto a caer allí mismo, en el mismo lugar. Apreciados padres que me escuchan, no se den por vencidos porque vale la pena. Dios mismo está diciéndolo, hay esperanza. Él nos conoce y sabe cuánto nos desanimamos, pero nos ha dejado esta promesa aquí para alentarnos a seguir adelante. Perseveren en el asunto. Si ya se lo ha dicho 50 veces, dígaselo otra vez con la misma paciencia con que se lo dijo la primera vez. Insista de nuevo. Dígaselo otra vez porque hay esperanza. Dios lo dice. Quizás tengamos que esperar que nuestros hijos se casen y tengan sus hijos para ver el fruto de su obra, de esta obra de disciplina. Y saben algo más. Probablemente nuestros propios hijos tengan que esperar a tener sus hijos para comprender algunas cosas que les estamos enseñando como padres. Pero un buen día llegarán a sus casas con sus propios nietos y te mirarán con cierta nostalgia y te dirán, ahora comprendo algunas cosas. Hay esperanza. No te des por vencido, no importa lo difícil que tu hijo sea. Sea más tarde o más temprano, verás lo que este texto dice. Dios lo ha prometido. Y recuerda que la promesa de Dios se alcanza por la fe y la paciencia. Como dice en Hebreos 6:12, sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El asunto no es creer en un momento. No, es seguir creyendo, perseverar aun cuando las circunstancias dicen, esto no vale la pena. Recuerda Proverbios 19:18, en esos momentos de desespero, hay esperanza. Vamos a ir, por favor, a Proverbios, capítulo 23, versículos 13 y 14. Allí el Señor dice, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Una vez más nos encontramos aquí con un imperativo. Esta no es una opción ni una sugerencia. Podrás rehusar algunas cosas a tus hijos, pero nunca, nunca rehuses corregirlo. ¿Y cuál es el incentivo que Dios da? Dice aquí, porque si no lo corriges consistentemente, estás produciendo en ellos ese estilo de vida que los llevará a una muerte temprana. Así que mientras el texto anterior proveía de un estímulo a los padres desanimados, este texto provee un estímulo para los padres despreocupados.
o los que están excesivamente ocupados en otra cosa. Y este pasaje le dice a los padres despreocupados: oigan, padres, hay un riesgo. Hay un riesgo. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que este es un asunto de vida o muerte, que hay un alto riesgo envuelto en el descuido de este deber. Dice que por nada del mundo rehúses corregir a tu hijo, que el riesgo que se corre es altísimo, que lo estás exponiendo a una muerte temprana. Y lo que es peor aún, no estás haciendo nada para impedir que tu hijo vaya al infierno. Este es un asunto de vida o muerte. Imagínese, apreciado padre, por un momento, que sus 3 hijos están jugando en el patio de su casa, donde usted le ha armado una piscina de plástico. Y sus niños de 2 y 4 años están metidos en el agua, y su bebé de 5 meses de nacido está sentado en su coche mirando jugar a sus hermanitos. Y luego usted entra por unos segundos a la casa a hacer algo, y en ese momento en el cual usted entra, a sus hijos se les ocurre la brillante idea de sacar al bebé del coche y meterlo con ellos en el agua. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería su reacción si de repente usted escuchara el grito de sus hijos de 2 y 4 años diciéndole que el bebé de 5 meses está en el fondo de la piscina con la cabeza debajo del agua? ¿Se imaginan ustedes que la mamá les dirá: yo no puedo ir ahora porque estoy en la cocina haciendo unos quehaceres o me estoy pintando las uñas? ¿Ustedes creen que la madre diría eso? Yo supongo que no. Y es más, estoy seguro que no. ¿O qué les diría el padre a los niños? Yo no puedo ir ahora porque faltan unos minutos para que se acabe el segundo tiempo del partido de baloncesto en la televisión. O estoy leyendo las noticias del viaje al Japón de Barack Obama en el periódico y quiero saber qué pasó en la recepción donde se desmayó. ¿Ustedes se imaginan que el padre o la madre respondiera a eso? Por supuesto que no. Mire, no importa lo que usted esté haciendo. Seguramente correrá al patio a sacar al bebé de allí porque es un asunto de vida o muerte. Cada paso cuenta, cada segundo cuenta. Lo que Dios nos está diciendo aquí es que no hay excusa válida para dejar de moldear el carácter de nuestros hijos, porque este es un asunto de vida o muerte. No te rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es un asunto de vida o muerte. Recuerda, padre, cada segundo cuenta, cada minuto cuenta, cada hora, cada día, cada semana, cada momento cuenta. Es un asunto de vida o muerte. Eso es lo que Dios nos está diciendo aquí. Así que no digas que tienes mucho trabajo o que hay otras cosas más importantes que atender. O te dedicas a moldear el carácter de tu hijo, o en algún momento tendrás su cadáver en tus brazos. Suena trágico, pero es lo que Dios está diciendo. Y es posible que tú mueras antes que tus hijos, pero aquí no estamos hablando únicamente de su muerte física. A veces hay una muerte peor que esa. O te dedicas a moldear el carácter de tus hijos, o verás con tus propios ojos la vida de tus hijos destruida. Y a veces me pregunto, ¿qué es peor para un padre? ¿Ver a su hijo muerto o ver su vida destrozada? El texto dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo corriges con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No hay tiempo que perder, ni un segundo, ni una hora, ni un día. Es hora de empezar a moldear a nuestros hijos ya mismo. Recuerden que aquí estamos tratando de probar que los padres tienen la responsabilidad de moldear el carácter de sus hijos.
Otro texto está en Proverbios, capítulo 29, versículo 17. Allí dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Repito lo que dice Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Una vez más, aquí está el deber. ¿Cuál es el deber de los padres? Corrige a tu hijo. Y nuevamente hay una motivación. ¿Y cuál es la motivación en este pasaje? Te dará descanso y alegría como padre. El pastor Greg Nichols muy acertadamente dice: ¿desea usted, padre, paz mental? ¿Desea usted felicidad? ¿Quiere estar orgulloso de sus hijos? ¿Quiere alegrarse en ellos? Entonces moldéelos ahora y descanse después. Trabaje ahora para descansar después. No los moldees ahora y estará preocupado, ansioso y llorará después toda su vida. Es la inferencia lógica del texto. Dios está apelando aquí al amor propio. Bueno, es posible que alguien me diga: ¿es correcto que Dios apele al amor propio? Bueno, Dios lo cree correcto. Porque Dios dice aquí a los padres, aún sea por esa motivación egoísta, y Dios le dice: ¿quieres descansar? Moldea el carácter de tus hijos ahora y descansarás después. Bueno, todo ser humano desea descansar algún día, disfrutar de una vida quieta y tranquila, pero el camino de los padres para lograr eso es dedicarse a moldear el carácter de sus hijos. De lo contrario, cosecharán dolor, tribulación, angustia y desasosiego. Muchas veces los padres clamamos por un momento de paz y tranquilidad. De hecho, conozco el testimonio de muchos padres, entre los cuales me incluyo, que dicen: desde que tuve mi primer hijo no he vuelto a dormir una noche entera, muy rara vez. Uno siempre está con el oído aguzado para oír un ruido, cualquier cosa que ocurre, la tos, aquello o lo otro. Y los padres clamamos: yo quiero un momento de paz y tranquilidad. Bien, Dios está diciendo aquí: la tranquilidad vendrá, sí, pero no ahora. Si hay algo que se le pueda quedar grabado de esta enseñanza, espero que sea esto: moldéelos ahora y descanse después. Moldéelos ahora y descanse después. Podremos tomarnos ciertos respiros, pero el verdadero descanso será después. Eso puede ser dentro de 15, 20 años, no ahora. Algunas personas me preguntan: ¿cómo yo puedo saber si mi hijo de 8 años es convertido? Y yo les digo: espere a que se case. Cuando tú veas que se casa con un hombre o con una mujer piadoso, puedes decir: es un creyente. Moldéalo ahora y descansa después. Esa es la fórmula bíblica. Dios está prometiendo aquí tranquilidad, paz, sosiego, pero no ahora. Y luego de sustentar este principio con algunos textos del Antiguo Testamento, vamos ahora al Nuevo Testamento. Y primero vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Allí el apóstol Pablo dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este texto encontramos también una enseñanza positiva y una negativa. Aquí Pablo nos manda a seguir una de las filosofías de crianza y evitar la otra. En la parte negativa se nos dice a no provocar a ira a nuestros hijos. Y en la parte positiva se nos manda, en cambio, a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay dos palabras que se deben tomar en cuenta. La palabra disciplina es la misma que encontramos en el Antiguo Testamento traducida como castigo.
y enfatiza básicamente el elemento de demanda que debe estar presente en el proceso de moldear el carácter de nuestros hijos. Es decir, Dios no solo está esperando que nosotros como padres le digamos a nuestros hijos lo que deben hacer y después confiar en que ellos van a hacerlo. No. Debemos darles la instrucción, pero al mismo tiempo debe venir la demanda. ¿Qué sucede si el niño no sigue la instrucción? ¿Cuál es la consecuencia de que el niño no siga la instrucción, de que se rebele contra la indicación del padre? Así que la crianza en la disciplina y amonestación del Señor tiene que haber demanda, tiene que haber consecuencia, pero al mismo tiempo tiene que haber dirección verbal y confrontación. Y esa es la palabra amonestación. En el proceso de criar a nuestros hijos deben estar esos dos elementos. Son los mismos que encontramos en el Antiguo Testamento. Debe estar la vara y debe estar la instrucción. Y noten ustedes que no puede haber uno sin el otro. Hay padres que le pegan a sus hijos simplemente y ellos creen que con eso están supliendo el proceso de crianza, que están disciplinando a los niños. Pero no necesariamente. Vamos a suponer, por ejemplo, que su hijo está jugando en la sala y rompe un jarrón. El niño obviamente está asustado por lo que hizo y usted lo toma por un brazo y le da su pela, toma la vara y lo castiga. Pero usted no le ha explicado a su niño qué pasó. ¿Qué será lo que está pasando por la mente de ese niño mientras su padre lo está castigando? Bueno, puede tener la idea de que le pegan porque quebró el jarrón. Pero usted debe tomar a ese niño y decirle, ¿qué te dije con respecto a jugar con la pelota en la casa? Que no se puede jugar con una pelota en la casa. ¿Y qué hiciste? Jugué con la pelota en la casa. ¿Y cómo se llama eso, hijo mío? Desobediencia. ¿Y qué debo hacer yo como padre, hijo mío? Pegarme una pela. Bien, entonces date la vuelta y le pega. Eso es vara e instrucción. No puede haber una de las dos. Tienen que estar las dos para que el texto de Efesios 6:4 se cumpla cabalmente. Debemos notar aquí la estrecha relación que existe entre la parte negativa del texto y su parte positiva. Algunos padres no les pegan a sus hijos porque tienen el temor de provocarlos a ira. Pero el texto enseña todo lo contrario. El texto nos enseña que no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino, y esa partícula griega es muy enfática y presenta un fuerte contraste entre dos ideas, sino debemos dedicarnos a moldear su carácter. En otras palabras, ¿qué es lo que provoca a ira a sus hijos? Que rehúses moldear su carácter. Pablo nos está diciendo, no provoques a ira a vuestros hijos, sino, en cambio de esto, moldéalo, disciplínalo, amonéstalo en el Señor. Los niños que se dejan sin corregir, sin ninguna o muy poca demanda sobre ellos, sin ninguna instrucción o dirección paterna, terminan llenos de resentimientos, llenos de amargura, de enojo, hostilidad y desafío. El texto nos está diciendo que si rehusamos corregir al muchacho, lo provocamos a ira. Nuestros hijos no entienden esto conscientemente, pero ellos anhelan tener un padre que los discipline. Y cuando usted les va a pegar, por supuesto que lloran. Bueno, ellos le tienen miedo a la vara. Pero nuestros hijos desean internamente que sus padres les pongan reglas, que les digan por dónde deben andar, que les den directrices en cuanto a los amigos con quienes se deben juntar, en cuanto al vestido que van a usar, en la forma en que se van a comportar. Nuestros hijos lo necesitan, ellos lo desean. ¿Y saben por qué lo desean? Porque ellos lo necesitan.
Mire, cuando usted necesita comer, Dios ha puesto un dispositivo en usted para que le dé hambre. ¿Y sabe por qué? Porque Dios sabe que somos tan descuidados en algunas cosas, y hay personas que son tan adictas al trabajo que si no les diera hambre se morirían de inanición. Pero, ¿qué hace Dios? Él ha puesto el dispositivo del hambre para que le haga ver al hombre que tiene una necesidad que debe ser suplida. Dios te ha puesto la sed como un dispositivo, lo mismo que el cansancio, para que entiendas que debes descansar, que debes beber agua. Si ciertamente Dios ha puesto en nuestros hijos la necesidad de ser corregidos, ellos lo van a demandar, aunque sea inconscientemente. Un bebito de 5 meses no le va a decir a usted que quiere un biberón de leche. No, pero su hambre lo va a llevar a gritar. Un joven o un niño de 8, 5, 3 o 4 años no le va a decir: papi, estoy deseoso de que me pegues, que me disciplines. Por supuesto que no. Pero ¿saben una cosa? Inconscientemente el niño lo demanda. Y cuando no se le da la disciplina, entonces el niño se rebela. Lo estamos provocando a ira, a enojo, a amargura, a resentimiento. Y este es el problema de nuestra generación. ¿Qué es lo que sucede con nuestra generación? Nuestra generación, nuestra sociedad provee a niños y jóvenes de mucha, pero mucha información, pero poca dirección. A través de todos los medios de comunicación, un jovencito de 12 años sabe más hoy, tiene más información que un hombre de 30 años o de 40 años en tiempos pasados. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que se le da una información supuestamente neutral. Al niño se le dice: bueno, aquí están todas las opciones y ahora escoge tú. Pero él no tiene capacidad para escoger. No la tiene. Y entonces, ¿qué hace la generación actual? La sociedad actual, que levanta a nuestros hijos muchas preguntas, pero casi no les dan respuestas. ¿Y qué tenemos al día de hoy? Miren, tenemos una generación anárquica, donde cada cual hace lo que bien le parece. ¿Y esto es producto de qué? Producto de mucha información que viene, pero de poca dirección. Producto de mucha información que viene a través del televisor, de la radio, de la internet, y los padres están ausentes. El padre está trabajando en la oficina y la madre se está, entre comillas, realizando como mujer. Ahí tenemos el producto, una generación anárquica. Esta es la generación en la que nos ha tocado vivir. Pero hay otro texto en el Nuevo Testamento que nos da un balance perfecto a todo esto que hemos dicho. Y es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Aquí tenemos el complemento de Efesios 6:4. Leamos Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. En Efesios 6:4 se nos dice que si no nos dedicamos a moldear el carácter de nuestros hijos, los provocaremos a ira. Pero ahora en Colosenses se nos dice que si ejercemos sobre ellos un control opresivo, terminaremos desalentándolos, descorazonándolos. Aquí se advierte de los padres que hacen de sus casas un regimiento militar, donde sus casas ya no son hogares, sino museos. Sí, en un hogar uno se siente relajado, es su hogar, pero usted va a un museo y usted debe caminar con mucho cuidado porque tiene temor de romper alguna estructura. Allí en el museo solo se oyen demandas y críticas. Ese dominio egoísta, caprichoso y cruel dejará a sus hijos sin aliento. La idea que estamos sembrando en ellos sería entonces: no importa cuánto te esfuerces,
nunca podrás agradarme, nunca llenarás la medida de mis exigencias. Es un control opresivo porque allí solo se oyen críticas, demandas, órdenes. Así que en un caso producimos una generación de niños consentidos y malcriados, llenos de enojo y amargura, pero aquí, según este texto, podemos producir una generación de individuos destrozados que no saben qué hacer con sus vidas, niños inseguros que no saben qué hacer porque no pueden agradar a sus padres de ninguna manera. Esos padres son tan exigentes, tan opresivamente exigentes, que ni siendo robots podrían llenar las exigencias de sus padres. El apóstol Pablo está diciendo aquí que no ejerzan un control opresivo, cruel, egoísta, porque los dejarán sin aliento. El tercer texto del Nuevo Testamento que quiero dar a modo de conclusión hoy es 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Este texto nos sirve como un ejemplo, como una ilustración de lo que hemos estado diciendo hoy. Dice el apóstol Pablo a Timoteo desde el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo era hijo de una madre creyente y de un padre inconverso. Pero Pablo nos dice aquí que este niño, a pesar de haber crecido en un hogar mixto, es decir, en un hogar donde los dos padres no son cristianos, sino solo uno de ellos, aún así Timoteo aprendió desde la niñez las sagradas escrituras por medio de su madre, Eunice, y de su abuela Loida, y este niño conoció desde su más tierna infancia la palabra de Dios. Y Pablo dice que a Dios le plugó usar esta enseñanza a pesar de la influencia de su padre inconverso, para traer a Timoteo a la salvación, y no solo la salvación, sino a ser un hombre piadoso que fue grandemente usado, un colaborador del apóstol Pablo. Así que estas mujeres, Eunice y Loida, no se excusaron en que su padre fuera inconverso. Tampoco esperaron a que Timoteo cumpliera sus 6 años, o los 10 o los 12, para entrar en la educación del niño, sino que ellas fueron responsables por la educación del niño, y a Dios le plugó bendecir esa responsabilidad. ¿Y por qué traemos este ejemplo hoy? Porque puede ser que muchos estén aquí en una situación similar a la que tuvo que enfrentar Eunice en su casa. Están tratando de educar a sus hijos en el temor del Señor, pero no tienen ayuda del esposo o de la esposa porque es incrédulo. Lo que queremos dejar en vuestros corazones a la luz de este texto es que a pesar de eso hay esperanza. Esa instrucción que usted está dejando en el corazón de su hijo puede ser usada poderosamente por Dios para contrarrestar las influencias negativas que vienen de la otra parte, ya sean de su esposo o de su esposa. Y esto es importante, porque a veces los creyentes se desesperan y dicen: ¿valdrá la pena que yo esté trabajando con mi hijo y con mi hija y no solamente no estoy recibiendo la ayuda de mi esposo o de mi esposa, sino que al contrario estoy recibiendo una influencia completamente negativa? Yo le digo una cosa a mi hijo y él le dice otra. Yo le doy una orden y él le da otra. Hay esperanza, recuérdelo, hay esperanza. Es indudable que su situación es más difícil que la de otros creyentes, pero ¿sabes una cosa? Probablemente la gracia del Espíritu para ti también sea mayor, porque dice la Escritura: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios da de su gracia de acuerdo con la necesidad.
Ciertamente necesitas más gracia, pero Dios tiene un arsenal ilimitado de gracia. Tu trabajo no es en vano. Dios ha prometido bendecir su palabra. Lo que no debes hacer de ninguna manera, bajo ningún concepto, es rendirte. Eso es lo que nunca, nunca debes hacer. Tú tienes un deber igual que todo padre o madre cristiano. El hecho de que tu esposo o esposa no sea creyente no te exime de tu deber. Pero yo no he venido a amonestarte, sino más bien a alentarte por medio del ejemplo de Timoteo. Aún en tu caso, no rehúses corregir a tu hijo. Continúa trabajando con él y llevando a tu esposo o esposa ante el trono de Dios en oración, pidiendo que lo traiga al arrepentimiento y a que Dios ponga una pared que pueda impedir que esa influencia negativa llegue lo menos posible al corazón de su hijo. Pero Dios está allí en su trono. Tú no estás solo. Tú no estás sola educando a tus hijos, porque Dios está contigo y Él te ha dado su palabra también. Dios ha puesto sobre nosotros un deber que debe ser llevado con toda diligencia. Los padres debemos dedicarnos a moldear el carácter de nuestros hijos, pero no olviden que la gracia de Dios está disponible en el cumplimiento de esta tarea. No estamos solos. Dios es también un buen padre y por lo tanto Él no nos va a exasperar. Él no va a ejercer sobre nosotros un control opresivo y cruel. Dios nos da la orden, pero como Padre amante que es, también nos da su gracia y su instrucción para poder hacerlo bien. Que Dios nos ayude a poder tomar este deber con toda fidelidad y con toda responsabilidad. Nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados y somos nosotros los padres los que tenemos la responsabilidad de hacerlo.